Cuando miramos esta imagen, pensamos, ¿qué daño le hace otra raya más al tigre? Ningún daño. Eso parece ser lo que piensa el Papa Francisco, que acaba de sumar una desvergüenza más a su cada vez más cuestionable y controvertido papado al recibir con honores al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Quienes siguen defendiendo al Papa argentino, si han sido capaces de poner a un lado las numerosas violaciones contra la propia fe cristiana que Francisco ha cometido sobre lo que claramente dice la palabra de Dios, deberían preguntarse si es justo que ahora su Santo Padre les tire encima la complicidad que asume al hacer silencio y apoyar más fuertemente, como promete hacer, a ese mismo gobierno que ahora mismo tiene en sus cárceles a más de 1000 presos, 700 de los cuales están allí simplemente por salir a las calles a protestar el 11 de julio de 2021. A ese mismo gobierno que ha lanzado a casi 4 millones de cubanos a la emigración. A ese mismo gobierno que en los 2 últimos años ha implantado leyes que amordazan los más elementales derechos de expresión. A ese mismo gobierno que ha sido incapaz de al menos aliviar la terrible crisis económica y social que asola la isla y que insiste en achacar todo ese desastre al embargo norteamericano. O bloqueo, porque así vergonzosamente lo ha llamado el Papa Francisco, porque de ese tema sí conversaron. El Vaticano, al anunciar el encuentro, fue muy claro en lo que se esperaba. Dijeron que por voluntad de ambas partes sería, escuchemos, un encuentro sencillo, sin protocolo, con el objetivo de reforzar la amistad que se ha establecido con una relación personal. E insisto en esos detalles, reforzar la amistad y una relación personal. Eso, queridos defensores de Francisco, es de un cinismo aplastante. El máximo representante de la justicia de Dios, escuchen, la justicia de Dios en esta tierra no debería ser amigo de dictadores. Y este Papa se ha llenado la boca muchas veces para hablar de su amistad con los máximos responsables del dolor y el sufrimiento del pueblo cubano en más de 60 años. Pero a no ser que sea un problema de demencia senil del Papa Francisco, nadie en su lugar, si se precia de ser serio y decente, puede aceptar callado que a raíz de esta visita las autoridades cubanas hayan dicho que el gobierno cubano jamás fue contrario a la religión y que las relaciones del Estado y el gobierno, como dijo Díaz-Canel, con la Iglesia Católica siempre han sido respetuosas. Cada vez que he leído esto en la prensa internacional o he escuchado estas afirmaciones en boca de algunos tontos útiles que se han hecho eco de esta enorme mentira, me he dicho que tal vez yo viví en otro planeta. Y no voy a poner ejemplos aquí porque es una mentira tan absurda y tan grande que ningún ser humano con 2 dedos de frente se atrevería a decir algo así si vivió en Cuba durante eso que llaman Revolución Cubana. Lo más preocupante de estas escenas es lo que representan de cara al futuro. Quienes estamos cerca de la política sabemos que en este tipo de reuniones de amigos, aparentemente poco trascendentales para la política real, es donde en verdad comienzan los grandes pactos, sean buenos o sean malos. Hay detalles en todo este entramado que no debemos olvidar. Por un lado está Cuba posicionándose cada vez más al lado de los dos más grandes enemigos de Estados Unidos, Rusia y China. Por otro lado, está un gobierno norteamericano desesperado cada vez más también por frenar en la región el influjo creciente de 3 países que mucho le preocupan: Rusia, China e Irán. En el poder real detrás de ese maniquí torpe llamado Díaz-Canel están el dinosaurio enfermo Raúl Castro y su élite familiar, que ahora mismo, como se sabe, controla directamente más del 90% de la economía cubana. Y no podemos olvidar que ese Raúl Castro y sus aliados aprovecharon la enfermedad de Fidel Castro para el famoso y fracasado deshielo que firmó con Obama en 2015. Sigamos aclarando. ¿Quién fue el amanuense? Es decir, estuvo directamente implicado en todos los acuerdos entre Cuba y Estados Unidos durante esa época de deshielo. Nada más y nada menos que el actual presidente norteamericano Joe Biden, que se ha manifestado, por cierto, dispuesto a regresar a esos niveles de supuesto diálogo, algo que sabemos en realidad fue un monólogo de concesiones norteamericanas, porque al pobre anciano de la Casa Blanca parece habérsele olvidado ya que él mismo dijo estar decepcionado de la respuesta real que Raúl Castro había dado a la apertura casi unilateral de Washington. Sigamos precisando. ¿Quién fue el responsable de atar en silencio y a la sombra durante un tiempo ese diálogo? Este mismo Papa Francisco, que ahora recibe con los brazos abiertos a un desesperado presidente títere que comienza su gira europea en Italia buscando solamente una cosa:
el aire para respirar en medio de la terrible depauperación política, económica y social en Cuba, y el tiempo que necesitan quienes en verdad detentan el poder en la isla para terminar de posicionarse económicamente de cara a ese giro de tuerca hacia el más voraz capitalismo que ellos mismos en sus círculos privados estructuran, mientras siguen engañando al pueblo cubano, asegurándoles que todo es por salvar al humano socialismo. Aquella importante frase del Papa Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, pronunciada en las narices de Fidel Castro, entre otras muchas cosas que se sabe, ese Papa le criticó al régimen de los Castros en esa visita de 1998, sigue siendo una utopía, porque el actual régimen en La Habana cierra cada vez más sus pinzas sobre el pueblo cubano. Se abre, eso sí, a poderes que jamás han deseado ni han dejado nada bueno en Cuba, y va dando pasos seguros y disfrazados de humanismos y consignas socialistas hacia una economía cada vez más capitalista. Pero ojo, lo está haciendo hacia ese capitalismo salvaje que tanto y durante tantas décadas criticaron los Castros y sus marionetas. Hay otro detalle de vergüenza que no debemos pasar por alto. Díaz-Canel, en esta gira por Europa, ha estado en Italia, donde se ha reunido con el jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella. Ha estado en la Santa Sede con el Papa, y la gira incluye Serbia y, escuchemos este milagro, participará en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que se celebrará en París. Un nuevo pacto financiero mundial que se discutirá en un evento, escuchemos bien, al que Cuba asiste en su condición de presidente del grupo de los 77 más China. Eso es lo que llevo tiempo diciendo. Las instituciones internacionales, los organismos internacionales, estos grupos y asociaciones de distinta índole de carácter internacional no tienen la más mínima credibilidad. Este grupo que ahora preside Cuba es un grupo de países en vías de desarrollo y subdesarrollados que se creó en 1964 con el objetivo de ayudarse, sustentarse y esto es importante, no lo olvidemos, apoyarse mutuamente en las deliberaciones en las Naciones Unidas. Y al frente de ese grupo, en este evento de análisis de un nuevo pacto financiero mundial, está el país que le debe miles de millones a casi todas las instituciones financieras de este planeta y a cientos de gobiernos. Si el apoyo del Papa Francisco al régimen es cuestionable y absurdo, esto es aún más cuestionable y más absurdo. He escuchado a algunos colegas periodistas y analistas hablar esperanzados de que de esta charla con el Papa pueden salir cambios importantes. Nadie lo niega. Justo eso es lo que están buscando todos, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China, Irán, el Papa, los amos de Díaz-Canel. Todos los implicados desean un cambio. Incluso he escuchado a uno de los analistas, y que conste, es alguien a quien sigo por sus acertados comentarios sobre Cuba, decir que en estos cambios, ni Biden ni los amos de Díaz-Canel olvidan que el exilio cubano es poderosamente económico y que podría aportar mucho a una economía cubana futura si se produce ese cambio. Siento decir que eso me parece una ingenuidad absoluta. Si analizamos todo el posicionamiento de la élite que ahora mueve los hilos en Cuba, su posicionamiento financiero nacional e internacional, su posicionamiento en las instituciones económicas y de desarrollo internacionales, su posicionamiento monopólico de todo lo que tenga valor en la infraestructura económica, financiera y de recursos en la isla, y su reforzamiento del control militar y de seguridad nacional a todos los niveles, y que además están haciendo todas esas jugadas secretas siguiendo al pie de la letra las leyes del más duro y competitivo capitalismo. Es muy ingenuo creer que van a permitir una competencia tan fuerte como la que puede hacerle cualquier empresario cubano del exilio. Pero si eso no bastara, se impone una pregunta. En el análisis de todas estas variables de cambio, de todos estos posicionamientos, de todas estas alianzas nacionales e internacionales, de todos los intereses en juego por parte de todas las potencias implicadas, en resumen, de todo este entramado que me parece siniestro y cínico en casi todos los aspectos, existen algunos indicios de que se favorecerá el pueblo. Siento decir que no. Y todo esto me hace recordar mi encuentro en La Habana hace unos años con el economista opositor Oscar Espinosa Chepe. Luego de hacerme un análisis de todas las posibilidades futuras para una Cuba distinta, es increíble, me describió exactamente esto que estamos viviendo ahora. Incluso habló del papel de la Iglesia Católica y del Vaticano, a quien consideraba una empresa económica multinacional más que un Estado religioso. Y no olvido sus palabras.
El único cambio posible que favorecerá al pueblo será si se saca de la fórmula a todos los que han sido parte de este engendro. Con ellos, el pueblo será siempre el último y menos importante eslabón de la cadena. Otra de las cosas que me dijo ese día, e intentaré recordar sus palabras exactas, fue: con cualquier pieza que sobreviva o que dejemos sobreviva de este engendro, lo que viviremos los cubanos de a pie será un capitalismo cruel, inhumano y de supervivencia en el que nos mataremos unos a otros, porque a esta gente nunca le ha importado el pueblo y con esos elementos jamás se podrá lograr todo lo bueno que el capitalismo ha conseguido en unos cuantos países desarrollados para hacerlo un sistema menos cruel de lo que es. Por eso no creo que nada bueno para Cuba llegue con estas visitas de Díaz-Canel ni al Vaticano ni a ninguna parte de este mundo. El Papa Francisco, el pasado mes de enero, se burló de los cubanos en una carta absurda que recordaba los 25 años de la visita del Papa Juan Pablo a Cuba. En esa carta pedía, escuchemos, caminar juntos en la fe para construir, escuchemos, un futuro cada vez más digno y cada vez más libre. Me consta que jamás se ha hecho eco ni de los más mínimos reclamos de los cubanos que luchan por esa libertad. Yo personalmente, y conozco a otros muchos que lo han hecho, he entregado en sus oficinas cartas de opositores presos en Cuba. Jamás ha dado ni una sola respuesta. Ahora otra burla más. Le regala al presidente títere cubano una obra de arte, una paloma portando un ramo de olivo con la inscripción "Sed mensajeros de la paz". Le regala eso al mismo gris presidente que todavía hoy dice que los cubanos revolucionarios deben estar preparados para arrancarles la cabeza, entrarles a palo, aplastar a esos millones de cubanos que desde el hambre cotidiana, la pobreza cotidiana, la desesperanza cotidiana, exigen un cambio real para Cuba y para todos los cubanos.